al gremio de los empresarios, comerciantes, pero básicamente conocedor, que es lo más importante. Y lo hemos invitado para que nos comente cuál es su lectura sobre el posible o probable incremento de la masa salarial o el salario básico unificado que el gobierno debe de aprobar para el ejercicio del año 2022, teniendo en cuenta que el señor Guillermo Lasso Mendoza, cuando fue candidato, ofreció incrementar en $100 durante el tiempo que dure su mandato, esto es 4 años, el $100, repito, es decir, de $400 a $500. Nunca dijo que iba a aumentar cada año $25, no, dijo en $100 dentro de los 4 años. Ahora se está discutiendo, como siempre, los dirigentes laborales, algunos incluso irresponsablemente piden hasta $100 el incremento, ¿no? Sin pensar, sin analizar que un incremento de $100, si es verdad que se merecen los trabajadores, por cierto que se merecen, pero no es oportuno porque un incremento de $100 afecta a muchos factores, entre ellos a la espiral inflacionaria, por ejemplo. De tal manera, pues, que, ingeniero Alarcón, coméntenos un poco cuál es su criterio, cuál es su lectura, dada su experiencia, en cuánto más o menos debería de ser el incremento al salario básico unificado, repito, que deberá aprobar en los próximos días el gobierno nacional. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Clever, a los años que lo escucho, un cordial saludo a su audiencia de Radio Huancavilca. Mire, en este momento se debe definir de una manera muy técnica el incremento del salario. Y básicamente cómo se lo define y cómo se debería definir es de acuerdo a la inflación. Y depende en cuánto se cierre la inflación en el mes de diciembre, en ese porcentaje se estima que se debe subir el salario. Y si es que cierra la inflación, y le doy un ejemplo, es en el 1,5%, como me parece que cerró en noviembre, el incremento del salario debería ser en alrededor de $6, ¿no es cierto? Que es alrededor del 1,5% de los $400 del salario básico unificado. Y se sube a medida de la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y evidentemente se debe subir los salarios. Ahora, el presidente hizo una oferta en la campaña de subir en $100 el salario básico unificado, y eso implica que cada año debería subirlo en alrededor de $25. Pero si es que las cosas se dan de esa manera, las empresas se siguen complicando, las empresas siguen perdiendo competitividad, los costos de las empresas van a subir, y eso implica que no pueden destinar el capital de trabajo a seguir creciendo, a seguir contratando, a seguir invirtiendo en el país. Y este es un problema. Mire, si es que el presidente no hubiese tomado la decisión de subir impuestos, tal vez esto sería más fácil. Es decir, no se subía un impuesto al patrimonio, no se afectaba a la clase media, lo que eso va a provocar que baje el consumo, entonces sería más factible subir el salario. Y hay algunas especulaciones y tenemos que esperar hasta esta noche para entender qué es lo que va a suceder, porque algunos periodistas han especulado que va a ser un anuncio de $25 y otros periodistas han especulado que va a ser un anuncio que va a subir, me invento, en $12 el salario de inmediato, y va a esperar algunos meses para aumentarlo en $12 más. Sin embargo, este sería un grave error en este momento, porque todos los platos rotos de lo que ha sucedido durante los últimos 12 años en el país
lo estamos pagando los ciudadanos y el sector productivo. Es decir, se subieron los precios del combustible, no existe la focalización adecuada, o no se trabajó en la focalización, se sube un impuesto al patrimonio de las empresas, un impuesto al patrimonio de las personas naturales, o se sube la tabla del impuesto a la renta, y se suben varios impuestos como el ICE a ciertas bebidas. Entonces, al final del día, se está subiendo o se está sacando más de 2.000 millones de dólares al ciudadano, si es que se toma en cuenta que también se eliminaron los subsidios al combustible. Todo esto se lo está sacando al ciudadano y el gobierno está haciendo muy poco. Y en el camino vamos destruyendo la competitividad de las empresas, la competitividad del sector exportador, la competitividad del sector de los servicios, la competitividad del sector importador y en general. El Ecuador cada vez se vuelve menos atractivo para hacer negocios. O sea, el Ecuador se vuelve menos atractivo para hacer negocios, hay menos inversión, menos reinversión y nos vamos estancando. Y esto es lamentable, y es lamentable la postura que ha tomado el gobierno, es lamentable que no haya cumplido con el cambio de modelo, con el ofrecimiento de bajar impuestos, porque si por el otro lado, a usted el gobierno, o si es que el gobierno decía, bueno, vamos a bajar aranceles, vamos a bajar ICES, vamos a bajar el ISD, vamos a trabajar en la simplificación tributaria, en varias reformas, entonces, en buena hora que se suban los salarios, pero no es la situación del país, estimado Clever. 7 de la mañana, 12 minutos, 7 de la mañana, 12 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Hay algunas versiones sobre esto del incremento del salario básico unificado, ingeniero Alarcón. Unas personas dicen que las grandes empresas no son mayormente afectadas en un evento que se incremente el salario en 20, en 25 dólares. Hablo del salario básico unificado. Otros dicen que las más afectadas, pero no tan acentuada esa afectación, son las medianas empresas. Y donde recae más el golpe es en la pequeña empresa. Sin embargo, tampoco es una cantidad inmensa de personas, incluso son familiares. Estas empresas son familiares y no son mayormente afectadas. Ese es el criterio que tienen algunas personas. El gobierno, como usted sabe, en el sector público no hay salarios de 400 dólares. Ahí, como dicen los jugadores de póker, pasa el gobierno. Entonces el que va a salir afectado es el sector privado. Su comentario. Clever, mire, lo que debemos analizar es qué sectores son los que dependen más de la mano de obra intensiva. Ciertos sectores industriales en cuanto al manejo de ciertos empaques, el sector agrícola, cosechas, jornaleros, y mire, negocios pequeños donde tienen que contratar y que cada vez pierden más competitividad porque acuérdese que cuando usted sube el salario, usted está también subiendo el 13º sueldo, el 14º sueldo, la provisión de vacaciones, el porcentaje del aporte del trabajador y el porcentaje del aporte del empleador, que los dos los paga evidentemente, descontando en uno de los casos al trabajador la cuota, pero todo lo paga el sector, la empresa, el sector privado. Entonces usted le está quitando, en este aumento, si es que fuera 25 dólares, en realidad el costo es de 32 dólares. En realidad los salarios aumentan en 384 dólares al año. Entonces, mire, esto sin duda afecta a los empresarios grandes, exportadores grandes, industriales grandes, donde donde existe la mano de obra intensiva, y afecta a los negocios pequeños que están empezando, que se están formalizando. Pero también hay otro aspecto, mire, Clever, que mucha gente no analiza, y es un golpe, o es 2 veces el golpe para ciertos ciudadanos, porque si usted trabaja
su señora trabaja y cuenta con la ayuda del servicio doméstico, entonces también están subiéndole el salario, evidentemente, al servicio doméstico, pero también están quitando a usted una gran cantidad de dinero por la tabla del impuesto a la renta. Entonces el golpe para la economía es duro. Usted, mire, de lo que tiene que hacer en un país para fortalecer al sector productivo es dar incentivos. Lo que siempre se ha hablado en el Ecuador es de trabajar en la competitividad del sector productivo para generar más fuentes de empleo, para poder vender más, para poder exportar más. Entonces, lo que en teoría se debería hacer es bajar los costos de producción en este país, bajar los costos de producción para ser más competitivos, para traer más dólares, para que se mueva mejor el mercado en cuanto al consumo. Pero eso no está sucediendo en el Ecuador, están haciendo todo lo contrario. Y mire lo que ha sucedido, ofrecieron en campaña bajar el gasto, ofrecieron en campaña bajar impuestos, crear, me invento, 2 millones de fuentes de empleo, y se está haciendo todo lo contrario. Se sube impuestos, se sube los costos de producción para las empresas, y al parecer existió un pacto entre el gobierno y los correístas para poder lograr este objetivo fiscalista. Entonces, se sigue fortaleciendo el modelo fiscalista en el Ecuador. Mientras tanto, los correístas quedan en la impunidad y los más afectados, los empresarios y los ciudadanos, estimado Clever. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Dialogando aquí en Huancavelica 830M con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, ingeniero Alarcón. Licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Espero esté bien, de salud junto a su familia. Bienvenido siempre a Contrapunto. Según los datos del SRI, hasta agosto o septiembre quizás, hubo un incremento en la recaudación tributaria de un poco más de $1.000 millones frente a lo que sucedió en el ejercicio fiscal del año 2020. Esto implica que aún falta por levantar información hasta el 31 del presente mes. Eso, en simples términos, no significa que la economía poco a poco va evolucionando o al menos algún tipo de recuperación frente a lo que ustedes también observan en función de este aumento salarial que debe de anunciar esta noche el presidente Guillermo Lasso. Jorge, muy buenos días. Mire, la economía, si la comparamos, o las ventas, si la comparamos contra el 2020, tienen que crecer, y eso es evidente. El 2020 fue un año terrible para el Ecuador, un año de pandemia. El plan de vacunación fue muy bien manejado, está muy bien manejado, y eso implica que el consumo ha crecido en el Ecuador. Empezamos a retomar actividades, en algunos colegios entran los chicos a clases, muchas oficinas han retomado la normalidad en cuanto a la presencia en el trabajo, y la economía se tiene que ir moviendo de mejor manera. La recaudación, de hecho, tiene que crecer. La economía va a crecer, no va a crecer a los niveles que debió haber crecido, que es llegar a las ventas del 2019, pero está creciendo y la recaudación está creciendo. Y el efecto es que, la consecuencia de que el consumo ha mejorado, de que la gente está saliendo, de que las exportaciones se pudieron mantener, eso nos da una mejor recaudación. Está bien. Lo que siempre debemos comparar es las cifras del 2019, y me parece que en algo está subiendo la recaudación, pero no es suficiente decir que sí estamos recaudando más y la economía se está componiendo. Si la economía en este país no crece a un orden del 5%, y esto no solo en el Ecuador, en economías del tercer mundo que no crecen a un orden del 5% más, no sacan a sus ciudadanos de la pobreza. El Ecuador, según la proforma cuatrianual del gobierno, va a crecer en apenas 2,5 o 3% hasta que se acabe el periodo del presidente actual. Y eso no es bueno para la economía. Estamos destruyendo valor y no se está apuntando a que la economía crezca por medio del sector productivo. Se está apuntando a mantener un gasto fiscal alto, se está apuntando al gradualismo, se está apuntando a que se sigue cobrando impuestos a las empresas y a las personas. Las empresas van a tener que pagar
el año que viene el impuesto al patrimonio, una tasa que se implementó en la Ley de Simplicidad Tributaria durante el gobierno de Lenín Moreno, y el impuesto a la renta. Entonces, 3 impuestos vamos a tener que pagar el año que viene. Y no se está apuntando a que se debe crecer o se debe apuntar al crecimiento económico por medio del crecimiento de las empresas, por medio del crecimiento del consumo, por medio del crecimiento de las exportaciones. El gobierno está siguiendo las mismas políticas que se siguieron durante la era del correísmo en este país. Ahora bien, según lo que ha trascendido de manera extraoficial, el presidente Guillermo Lasso también anunciaría una disminución progresiva del impuesto a la salida de divisas. Acuérdese que con la vigencia de la Ley para la Transformación Económica, esto durante el periodo de Lenín Moreno, en el legislativo de esa época, se aprobó la potestad de que el jefe de Estado pueda disminuir, modificar ese impuesto a la salida de divisas vía decreto ejecutivo. De hecho, fue lo que se hizo en su momento con las aerolíneas. Esta contraprestación, y lo planteo así por lo que también ustedes han señalado en torno a los nuevos impuestos, ¿de alguna manera aplacaría esta situación o no? Miren, yo lo que creo que es pertinente en este caso es sumar y restar. Y está muy bien, pues, que se cumpla finalmente con alguna oferta en cuanto a bajar impuestos, y estaría bien que se baje el impuesto de salida de divisas, porque todos sabemos que ese es el peaje de entrada y de salida de dinero a este país. Sin embargo, si usted suma, yo lo que he escuchado es que van a bajar en 1% el impuesto de salida de divisas. Eso implica que será el 20% de la recaudación. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? De 200 millones o menos, porque son alrededor de 1.200 millones que se recauda vía el impuesto de salida de divisas. Pero por un lado le están diciendo ya, perfecto, yo les voy a aliviar en 100 y pico millones de dólares, 150 millones de dólares en cuanto a la recaudación. Pero por otro lado, les estoy cobrando 1.900 millones de dólares en impuestos, y además estoy subiendo el salario básico unificado 6%, mientras lo debería estar subiendo en un 1,5%. Entonces sí, puede ayudar el impuesto de salida de divisas, pero no tiene relación con la carga tributaria y con los costos que están subiendo a muchísimas empresas, y con la competitividad que le están quitando al sector exportador. Entonces, lo que debería hacer el presidente, el equipo económico, para sacar adelante al país, es apuntarle al crecimiento por vía del consumo, alza de ventas, más recaudación de IVA, ampliar la base en cuanto a la gente que tiene que tributar, las empresas que tienen que tributar, los profesionales que tienen que tributar. Realmente un país no sale adelante por quitarle más dinero a la sociedad, y es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, y en buena hora que se bajen, y espero que exista un anuncio del ISD, pero no es suficiente con lo que se está haciendo en cuanto al alza de impuestos y en cuanto al alza que tenemos que escuchar qué es lo que sucede del salario básico unificado. Claro, habría que ver si el argumento del Ejecutivo está vinculado al monto que se percibe aún por ese impuesto a la salida de divisas, que usted bien lo ha expuesto, supera los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, en la exoneración o disminución de algunos bienes y servicios en materia de IVA o de ICE, aquello no tiene alguna incidencia también en esto que se exige desde el sector empresarial y también de los consumidores, de la gente que vive de su sueldo, de los que ganan el salario básico unificado. Ingeniero, hablo de exoneración, por ejemplo, en el caso de la adquisición de gel antibacterial, de alcohol, de pañales, de toallas sanitarias para las mujeres. Hay otros servicios en el caso del ICE que estarían exonerados, por ejemplo, telefonía celular y otros. Mire, todo puede ayudar, el plan postpago en telefonía celular, que ya no cobren el ICE, las toallas sanitarias, el gel, todo eso es bueno, pero de nuevo, lo que tenemos que hacer es comparar cuánto se está ahorrando el ciudadano y cuánto le están sacando. Es decir, usted le está ayudando a la economía en 50 millones de dólares, pero le está sacando 1.850 millones de dólares. Entonces, el punto es que el Estado no puede seguir pidiéndole al ciudadano que pague por las cuentas de las malas administraciones de los gobiernos anteriores. Es decir,
¿A quién se está afectando en este momento para seguir gastando? Porque lo que también hay que analizar es qué es lo que dice la proforma presupuestaria. El próximo año se pretende gastar más de $1,000 millones y nos están cobrando también en los próximos 2 años más de $1,900 millones en impuestos. Entonces, mire, sí, está muy bien que se baje el impuesto a las toallas sanitarias, al gel antibacterial, que se bajen los ICEs a la telefonía postpago, pero tampoco está bien que se le saque a la economía $1,900 millones, que se siga gastando y que se apunte a un crecimiento mínimo, y esto lo que implica es que no van a salir nuestros ciudadanos de la pobreza. Entonces, las cosas hay que verlas de una manera integral. ¿Qué se está haciendo en general para que las empresas puedan crecer, para que pueda llegar más plata al Ecuador? Suben impuestos, no hay una reforma laboral. Suben el salario básico unificado, no existe una reforma laboral. No es que no han bajado las tasas de interés en este país. No es que están subiendo las ventas de las empresas como deberían subir. Entonces, mire, el manejo integral de la economía no está bien y el Ecuador no está creciendo como debería crecer. Es así de simple. El ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, está aquí en Contrapunto. La última inquietud, ingeniero. Entonces, ¿ustedes advierten algún panorama complicado? ¿Ustedes creen que en virtud de que la pandemia sigue y aún hay algunas amenazas como Omicron y demás, esto podría generar algún tipo de consecuencia colateral? Porque usted ha hablado de una especie de dos golpes, ¿no? Es lo que usted ha dicho. Por un lado, la reforma tributaria y por otro lado, el aumento que aún no se conoce de manera oficial si será $25, $10 o $12, ingeniero. Sí, mire, en general lo que puede suceder el próximo año es que sigamos estancados y eso es un muy mal negocio para el Ecuador. Lo que va a suceder o lo que podría suceder es que no se generen las fuentes de empleo que se tienen que generar para la gente que entra a la población económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras usted tiene que sacarle al país adelante, generándole competitividad al sector empresarial, darle ventajas al emprendedor pequeño para que pueda formalizar su negocio, está sucediendo todo lo contrario. Y la economía del Ecuador no crecerá al ritmo que tiene que crecer, no se cambiará el modelo económico, y es una pena que un gobierno que haya ganado las elecciones con un discurso de derecha implemente lo mismo que vinieron implementando los gobiernos de izquierda, y después la tendencia se debilita. Mire, y difícil que vuelva a llegar al poder un presidente con una línea o con un discurso en cuanto a la liberación de la economía. Y eso nos complica a todos los ecuatorianos. Y es lamentable lo que está sucediendo y es lamentable que sigan pensando que haciendo lo mismo van a obtener resultados diferentes. Gracias, ingeniero, economista. Señor ingeniero Patricio Alarcón, gracias por estar con nosotros y que le vaya bien. Buena semana, feliz Navidad. Gracias. Si no hablamos, que le vaya muy bien. Un abrazo. Feliz Navidad, estimado Clever, estimado Jorge, un abrazo a la audiencia de Huancavilca. Gracias.